Dios les bendiga a todos. Volvemos con las clases de escuela dominical. Tuvimos un paro momentáneo por la Semana Santa, pero volvimos ahora y estamos todavía con las iglesias del Apocalipsis. La última iglesia que vimos fue la de Sardis y se recordarán que aquí hubo una reprensión fuerte contra esta iglesia. Eh, eh, y dice aquí, yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. O sea, fueron palabras duras, duras de parte de Jesucristo a esta iglesia. Y dice que no he encontrado que sus obras sean perfectas. Y entonces lo llama a esta iglesia a arrepentirse. Oído, guárdalo, arrepiéntete, o si no vendré. O sea, hay una clara advertencia de un juicio, un castigo sobre esta iglesia si no se arrepiente. Y claro, excepto por algunos que otros, unas pocas personas que dice aquí que no han manchado sus vestiduras. Pero generalmente fue una iglesia fuertemente reprendida. Se recordarán que había dicho que había dos iglesias que no recibieron en realidad una reprensión. Una fue Esmirna y ahora vamos a la iglesia de Filadelfia, donde Dios habla bien positivamente de esta iglesia y a través de su Hijo Jesucristo y los llama a seguir adelante. Aquí dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Filadelfia es se habla de amor. Fileo, amor de amistad, de relaciones humanas. Ese nombre probablemente vino por uno de los reyes que amó mucho a su hermano y se le llama Fidelfo, y de ahí sale Filadelfia. Era una ciudad en Galacia, lo que se conoce como Turquía, importante centro de comunicación. Eh, por ahí pasaba mucha gente. Y dice aquí, esto dice el santo, el verdadero, se está describiendo a sí mismo, el que tiene la llave de David. O sea, David pues tenía unos siervos que tenían unas llaves y estas llaves, como eran el que tenía las llaves, por ejemplo, que era administrador o tesorero, era gente importante, gente que tenía autoridad. Y aquí hace alusión a eso. Está haciendo alusión, mira, el que tiene las llaves de David, el que tiene autoridad, el que tiene poder para decidir, el que abre, ¿ves? Y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. O sea, da esa autoridad a la persona de Jesucristo, una autoridad divina que solo la tiene Dios. Por lo tanto, en esta definición de sí mismo, aunque parece sencilla, lo que está diciendo es que este es el heredero de David al trono. Este es el Mesías, el que está hablando, el Cristo divino, que tiene poder para cerrar y abrir y nadie está por encima de él. Hay una alusión a la divinidad y está aludiendo a que es heredero de David, o sea, que es el Mesías que había sido prometido. O sea, todo es un título sencillo, pero que claramente alude a su deidad, su divinidad y el hecho de que él era el Mesías prometido. En esa pequeña frase, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces habla a la iglesia y dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa frase de tener poca fuerza eh, puede ser que es un grupo pequeño, puede ser que es un grupo que no se ha movido mucho, quizás hay un poco de reprensión en esa frase, no mucha, este, o que no son pues, grandes personas, son quizás esclavos que han creído en Cristo, no hay nadie importante, con autoridad, con fuerza. Se recordarán que a través de los hechos hubieron algunas personas de importancia que se convirtieron a Cristo. Y cuando eran, por ejemplo, las iglesias en Roma, de la misma casa de César habían algunos esclavos y personas que se habían convertido. Es posible que esto quiera decir que aquí no hay nadie de importancia. Tienes poca fuerza, no tienes gran cosa de personas que puedan hacer mucho de algo, pero eso no es lo importante, ¿ves? Dice,
porque aunque tienes poca fuerza, sea que seas grande, sea que tengas influencia, sea que tengas poco dinero, sea que tengas muchas actividades o no, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Wow, dos, dos elogios grandes, grandes, sea cual sea lo que signifique eso de poca fuerza, eh, se le elogia de que ha hecho dos cosas que para Dios son importantes. Guardaste mi palabra y no, y a pesar de la persecución y de la prueba, no has negado mi nombre. Que obviamente la estaban, porque todas estas iglesias estaban bajo prueba. O sea, dos grandes complementos que debemos pensar en nuestra vida. Cuando vemos esta iglesia, sea que tengamos muchos talentos, sea que tengamos muchos dones o grandes dones, o no los tengamos, o no tengamos muchos talentos. Lo importante son dos cosas: guardar la palabra de Dios y no avergonzarnos de Cristo, estar dispuesto a hablar cuando nos toque el momento. Estas dos cosas Dios las valora mucho. O sea, por eso es la frase, porque pues, aunque tienes poca fuerza, o sea, no estás logrando hacer mucho, te mantuviste en la palabra y no me has negado. O sea, cuando sopesamos, si lo ponemos en balanza, y yo creo que este pasaje, tan sencillo como es muy bueno, porque ¿cuántos de nosotros podemos decir, hey, yo soy perfecto en todo, yo estoy bueno en todo, yo hago todo bien para Cristo, yo soy fuerte, victorioso en todo? ¿Cuántos de nosotros no podemos encontrar alguna falta, algo que quizás somos débiles, algo como dice la Biblia, que tenemos poca fuerza? Quizás no oramos como debemos, quizás no leemos la palabra como debemos, quizás no ayunamos como debemos. Pero aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Son dos argumentos que debemos buscar, sea que seamos fuertes o débiles, como muchos somos. Debemos guardar la palabra y no negar su nombre, hablar de él y testificar de él. Ese pasaje, versículo 8, es muy bueno, porque habla sobre un cristiano que no es perfecto, pero que está aprobado. Dios lo aprueba. Dios lo aprueba, aunque no eres perfecto, yo te apruebo esto y esto. Y estas dos cosas para mí son importantes. Estas cosas son, como les digo, cuando tú hablas con un médico, tú lo notas. Cuando un médico te coge un laboratorio que te mandaron a hacer, lo chequea, y puede que saliste alto en algunas cosas y bajito en otras cosas, pero a veces ellos te dicen, mira, esto, en realidad esto no es importante, esto no es importante, aquí sí. Y a veces te señalan en el azúcar. ¿Ves el azúcar? Eso sí es importante. La hemoglobina, ves que la tienes bien arrastrada, bien bajita. Esto sí es importante. O sea, hay cosas que son más importantes que otras. Si bien es cierto que debemos hacer todo bien delante de Dios, hay dos o tres cosas que Dios valora mucho más que otras. Y aunque seas débil de poca fuerza, guardaste mi palabra y no has negado mi nombre. Esos dos elementos no debemos olvidarlo cuando pensamos en Filadelfia, en esa iglesia. Y dice aquí, he aquí yo entrego la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. O sea, había una realidad en esa ciudad de unos judíos que en realidad ni eran creyentes en Jesucristo, ni eran buenos judíos, ni lo uno ni lo otro. O sea, no lo son, mienten. En pocas palabras, son unos hipócritas. Ni se convierten a Jesucristo, ni tampoco guardan la ley de Moisés. Están mintiendo. Y por eso Cristo lo acusa diciendo, esa sinagoga es un templo de Satanás, es una sinagoga de Satanás, porque son hipócritas.
Ellos en realidad no me están buscando servir ni con el Viejo Testamento ni con el Nuevo. Y entonces dice aquí, haré que se vengan y se postren a tus pies, o sea, que reconozcan que estos cristianos sí están guardando la palabra y no han negado su nombre, aunque son poquitos, no tienen dar la fuerza de los judíos en la sinagoga, pero estos creyentes son fuertes y estos son mentirosos hipócritas, porque guardaron estas dos cosas a pesar de que son débiles en otras cosas, pero guardan estas dos cosas. Y entonces ellos van a tener que reconocer que Dios los ama mucho por esas dos cosas que han guardado. Dios lo aprueba, Dios te ama cuando tú guardas su palabra y no niegas su nombre. Hablas de Él y testificas de Él. Y a los demás, sean que dicen que son cristianos, que por ahí todo el mundo lo dice, pero son hipócritas, esos no lo van, no serán salvos. Y entonces viene el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o sea, vuelve Dios a decir, o sea, esto es importante. O sea, ya que tú hiciste esto, mira lo que te va a pasar. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, este pasaje se presta a tantas cosas de pensar de que quizás estamos ya en el apocalipsis, la gran tribulación, y algunos entienden que estas iglesias representan periodos de la iglesia, tiempos que ocurrieron, y este no es el último tiempo. Este es el tiempo de esta iglesia que pasó en 1 o 2 siglos atrás, que ya no están con nosotros. Y se está diciendo, Dios los guardó de la hora de la tribulación. ¿Por qué? Porque guardaron la palabra. Y claro, cuando lo vemos también en el punto de vista personal, dice, por cuanto has guardado mi palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba. Hay pruebas que vienen, sea que guardemos o no guardemos la palabra de Dios. Sea que testifiquemos o no testifiquemos. Hay pruebas que vienen, a los cristianos le vienen pruebas, eso no se puede negar. Pero la realidad es que hay pruebas que Dios te salva de estar por haber sido fiel a Él, por haber guardado la palabra. El ejemplo de eso es Pedro. ¿Sabe? Pedro no tenía por qué haber pasado la prueba de estar en ese lugar que se calentaba y la gente acusándole, tú eres Galileo, tú eres Galileo. Él no tenía por qué pasar eso. ¿Por qué? Porque no tenía por qué haber estado ahí. Él se metió donde no tenía que meterse. Y de esa prueba Dios no lo libró. Hay pruebas que Dios te libra, que Dios te guarda de ellas, te protege, porque le fuiste fiel, porque guardaste su palabra y no negaste su nombre. Y de eso hay momentos, y es probable que habrán pruebas que tú ni sabrás que fuiste librado. Dios no te lo dirá, pero en su misericordia te libró. Hay pruebas que tú sí sabrás que Dios te libró, que si te hubieras quedado en aquel lugar, si te hubieras quedado en aquel otro lugar, si hubieras hecho aquello, hubieras pasado unas pruebas que no tenías por qué pasar, pero porque guardaste su palabra, Él te guardó de esa prueba y te puso en un mejor lugar. A veces lo sabremos y diremos, wow, de la que me libró Dios. Y a veces no lo sabremos. A veces ocurren cosas que no nos movemos, no, en especial cuando uno tiene actividades o compromisos, y de momento pareciera no el diablo, sino como Dios se opusiera, no te dejara llegar. ¿Por qué? Dios sabe. Tú no lo sabes. Él lo sabe. Y te guardó y te protegió de eso que pudo haber pasado. Escuché el testimonio de 2 jóvenes misioneros que estaban en Latinoamérica y habían ya reservado
tenían planes para moverse a otras repúblicas y le habían pedido al líder de ese grupo misionero, mira, compraron los boletos, nos tenemos que ir tal día. Eso fue por la mañana. Cuando regresó el líder, el pastor que estaba, había comprado los boletos, pero no para el día que él quería. Era un día o dos después. Y este hermano que estaba pidiéndole este favor porque tenían que llegar a esa república. Tenían cosas que hacer para el Señor. Se quedó bien molesto con este pastor, con este líder. Porque él fue bien claro, mira, es para tal día, no puedo llegar más tarde. ¿Y qué pasó si el pastor se olvidó, no le dio importancia, se descuidó, lo que sea? Vino con los boletos equivocados. Ese joven misionero se quedó bien enojado contra ese pastor. O sea, de esos enojos que tú quieres insultar, pero qué bruto, qué estúpido. O sea, se lo dije claro, qué negligente, irresponsable. Yo te dije y no lo hiciste. A los 2 días pasar, cuando pasó el día que tenían que irse, ese día que tenían que irse no podían, él se le hizo tan difícil mantener su mente en Cristo. Porque por culpa de este pastor, este líder, no salió. Al otro día, escucharon la noticia que el avión donde se iban a montar se estrelló y todo el mundo murió. Dios lo libró de la prueba. A pesar de que cuando él la vio, él entendía que esto fue negligencia y responsabilidad. El tonto del pastor no lo hizo bien. Y no era el tonto pastor, no era negligencia. Era Dios que lo salvó de la prueba. Pidió perdón a Dios. Él nunca le dijo nada al pastor, ¿ves? Le pidió perdón a Dios y le dio gracias por haberlo salvado de la muerte. Cuando uno guarda su palabra y no niega su nombre, no te puedo decir que siempre, hay pruebas que vienen, algunas son bien malas y difíciles, pero Dios te guarda de la prueba. Dios te protege. Y a veces uno mismo no lo sabe, no se da cuenta, debemos descansar. Y por eso dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, tenemos que ser pacientes en el Señor, guardar su palabra, Él va a obrar. Y termina diciendo, he aquí, yo vengo pronto, retén, aguanta, no pierdas lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No seas descuidado, sé paciente, no seas indisciplinado, guarda la palabra, mantén el testimonio, no pierdas lo que ya se te tiene garantizado, una corona. Y si tú la pierdes por tu negligencia, porque no guardaste la palabra, ¿ves? Pues por eso es que yo he dicho, yo no creo que la salvación se pierde, la botamos. Y si no guardamos su palabra y no mantenemos un testimonio del Señor, vamos a botar nuestra salvación y esa corona se la van a dar a otro. Tu corona tiene tu nombre. Guarda su palabra, no niegues su nombre. Y retén lo que tienes. Este es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Muy bueno y sencillo. Retén la palabra, no niegues su nombre y retén lo que tienes. Dios les bendiga.